a mí lo que más me interesa es entrar en la Gran Pirámide, porque algo que podemos hacer yo y mi equipo es reservar de forma privada la Gran Pirámide para que no entre ningún turista. Entrar de noche y salir de día. Hemos podido colocar visión térmica, dispositivos de medición de radioactividad y hemos descubierto que hay pequeños fósiles incrustados dentro de la caverna, debajo de la Gran Pirámide. Eso es algo que no he visto ni en documentales ni en ningún sitio y aún estoy preparando la información para hacer un vídeo al respecto. La teoría extraterrestre es una, pero también hay otra. La teoría del hombre antiguo como mucho más avanzado de lo que nos han hecho creer. Ocurre en la Biblia con Elías o Ezequiel, por ejemplo, cuando aparecían esos carros de fuego, ¿no? Se llevó en torbellino a la gente. Claro, habla de abducciones. Hubo un papa que describió un encuentro con un extraterrestre en un jardín y empezó a hablarle de diferentes mundos. ¿Cómo ves tú el futuro en base a la inteligencia artificial? Va a dominar el mundo. Va a suplir a la élite mundial. Bienvenidos a este nuevo episodio de Influencer Trip, el canal de la historia y los misterios de este mundo. Yo soy Martino y hoy tengo el placer, el honor y el agrado de invitar a una de las eminencias del misterio en Internet, con más de una década explorando los enigmas y misterios del universo. El creador del canal vmgranmisterio.org, Don Iván Martínez. Un placer que estés acá con nosotros. Pues muchas gracias, Martino, por invitarme a tu espacio y yo agradecido siempre pues de charlar de todos estos temas y bueno, le mando un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, de verdad. Se agradece de parte tuya que, como te mencionaba en off, vengo viendo tus videos desde hace mucho tiempo. Ha sido una gran inspiración también en el canal de ir investigando ciertas cosas desde el sur del mundo o el fin del mundo acá en Chile. Así que, sí, por este lado, déjame decir que faltan muchos investigadores del misterio. Yo no me considero un investigador del misterio, sino que cuento más que nada. Pero uno nunca sabe si después, como tú, recorro el mundo en busca de la verdad. Bueno, yo siempre he pensado que hay que ir a los fundamentos. Investigador es quien investiga y seguramente tú para hacer tu contenido habrás investigado un montón de cosas. Bueno. Claro, cruzar la línea e ir viajando, viendo cosas imposibles o de difícil acceso, pues más que investigar es algo que te llena, ¿no? Porque al final son preguntas muy grandes las que nos hacemos los que buscamos el misterio y primero nos llena, nos llena de un montón de preguntas también, pero es algo que revitaliza, ¿no? La búsqueda. Eso es cierto, eso es cierto. Y hablando de búsqueda, vienes llegando de un viaje de Egipto, ¿es cierto? Sí, es la tercera vez que he viajado a Egipto y hace nada, unas semanas que hemos venido de ese viaje. Y bueno, siempre descubres cosas nuevas, exactamente. Hemos visto pues un montón de cosas, la verdad. Bueno, ¿y han sido 11 días. 11 días, perfecto. ¿Y a qué específicamente fuiste a Egipto esta vez? Pues mira, a mí lo que más me interesa es entrar en la Gran Pirámide, porque algo que podemos hacer yo y mi equipo es reservar de forma privada la Gran Pirámide para que no entre ningún turista. Entrar de noche y salir de día. Y en esa visita privada podemos ir a todas las cámaras. La cámara del rey, la cámara de la reina o la cámara del caos, que esa es totalmente inaccesible para los turistas. Sospecho que una parte es porque es algo peligroso. Son 90 metros debajo de la meseta de Giza, justo debajo de la Gran Pirámide, y el descenso pues es un poquito accidentado. Pero bueno, siempre me interesa ir ahí. Las 3 veces que he ido a Egipto, las 3 veces me he metido en la cámara del caos y esta vez hemos podido colocar visión térmica, dispositivos de medición de radioactividad como medidores Geiger y hemos hecho también cierta investigación en las paredes de la roca de la cámara del caos y hemos descubierto que hay hierros o pequeños fósiles incrustados dentro de la caverna, porque es una caverna lo que hay debajo de la Gran Pirámide y un enorme pozo. Eso es algo que no he visto ni en documentales ni en ningún sitio y aún estoy preparando la información para hacer un vídeo al respecto. Pero eso es lo que más me ha llamado la atención. También he ido a otros sitios
como, bueno, la estela de Famine, que está en una pequeñita isla. Una estela que, bueno, está quebrada por la mitad y nos habla de cómo Zoser tuvo un sueño en el que el dios Hunum, que es el dios egipcio mitad carnero, le decía que iban a acabar los años de hambruna. Cuando Zoser despertó, mandó hacer una serie de financiaciones para construir templos de adoración a Hunum. Pero se fijó muy bien un experto mundial en geopolímeros de roca líquida, Joseph Davidovich, en esta estela, porque de la línea 11 a la 16 dice que ahí está el secreto para crear roca líquida, según los egipcios. Aunque, bueno, hay un montón de teorías más oficiales que desmienten a Davidovich, pero así lo indicaba él en sus conferencias y en sus libros. Perdóname porque me pongo a hablar y vamos, puedo estar horas de un mismo tema. No, por supuesto, Iván, o sea, cualquier cosa te voy interrumpiendo y vamos hablando, pero es tu espacio, de verdad, o sea, a mí me encanta y yo creo que eso es lo que le encanta a la comunidad, a la tuya y a tantas personas que igual a mí me han escrito y dijeron, ¿cuándo vas a traer a Iván? Es necesario que esté acá, porque algo que tú tienes y lo que mencionabas, no me acuerdo si en off o me lo dijiste ahora, que es la pasión que tú tienes en el investigar. Y se nota que cuando empiezas a hablar de un tema, continúas y continúas y continúas, porque eso es lo que llama a escucharte, a saber de estos misterios y sobre todo a la civilización egipcia, que para mí es una de las más fascinantes de toda la historia de la humanidad. Sí, yo considero que la pasión es algo que, en mi particular punto de vista, jamás perderé. Pero es muy, muy, muy parecido a cuando somos niños y tenemos curiosidad por descubrir algo. Mantener esa curiosidad cuando somos adultos es lo que te abre las puertas en cualquier ámbito y campo, no solo en el misterio, sino en cualquier hobby o realmente en cualquier acción que consideras que poner tu pasión en ella pues te lleva a límites que nunca imaginarías. Pero sí, Egipto es una de las grandes civilizaciones con mayores misterios que hay por ser la más mediática. Totalmente. Porque luego tenemos Göbekli Tepe en Turquía, o las ruinas de Armenia, que son muy desconocidas, o Gunung Padang, que también es algo increíble, que ahora se está reconociendo como más antiguo del mundo. Pero más sí, que son Göbekli Tepe. Sí, hablamos de Göbekli Tepe, de 13.000 a 15.000 años de antigüedad. Claro. Y Gunung Padang sería una especie de pirámide invertida en la roca de 25.000 años, porque está construida sobre la lava solidificada y bueno, es algo que ahora mismo se está intentando reconocer. Y esa pirámide invertida estaría creada por el ser humano. Esa es lo que se acredita que sea o que se diga que es lo más antiguo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que toda civilización construida en roca está hecha por el ser humano. Porque tú imagínate unos seres extraterrestres que vienen de el otro lado del universo con tecnología ultra avanzada, que digan, pues bueno, tenemos tecnología ultra avanzada, pero vamos a construir en roca, no tiene sentido. Yo creo que sí que hubo unas enseñanzas muy avanzadas al hombre primitivo. Y este hombre primitivo supo implementar la matemática que le enseñaron para hacer cosas imposibles. La Gran Pirámide tiene un montón de matemática, digamos que no visible al ojo, pero sí en cuanto a la arquitectura y construcción. El número pi, la velocidad de la luz, o sea, el mismo número de la velocidad de la luz lo tienes en la Gran Pirámide. O incluso colocarla en un paralelo clave de nuestro planeta, que coincide extrañamente con otros lugares de, bueno, misterio arqueológico de todo el planeta. Pero bueno, son esos enigmas, ¿no? Que yo creo que hubo una intervención, pero la construcción es humana. O sea que sería la ayuda de estos seres y que habrían estado escritos tanto en jeroglíficos, geoglifos, ¿cierto? En rocas, en pirámides, que habrían ayudado a la humanidad a crear, pero no que hubiesen sido ellos. Probablemente. De hecho, siempre se destaca la figura de los Apkayu en la antigua Sumeria. 7 sabios que tenían ese conocimiento del que estamos hablando, dado por los dioses, y estos 7 sabios fueron por el mundo
enseñando al ser humano. Una de las leyendas o mitos es el de Oannes, uno de los 7 Apcayu. Oannes era una especie de ser que salía todas las mañanas de una laguna, según la versión de una laguna o del mar. Okay. Salía de las aguas con su equipo y cuando visitaba al hombre le enseñaba a construir, le enseñaba ciencia, para luego volver al agua y hasta el día siguiente. Lo describen como una especie de pez, hombre pez, pero lo describen también como un hombre dentro de una armadura de hombre pez. Y luego tienes los Nommo, que son hombres pez, pero en el otro punto del planeta. En África, en Mali, los dogones describen lo mismo que los sumerios, separados en distancia y en tiempo. Pero bueno, al final esos Apcayu, esos sabios del antiguo mundo, serían los que quizás crearon muchas culturas distantes con patrones exactos. Sí. Pirámides mayas, pirámides egipcias, por ejemplo, momificación también en la cultura maya, por ejemplo. Es que hay muchos paralelismos que al final se extienden por todo el mundo, pero tú piensas cómo han llegado a la misma conclusión si no han coincidido nunca, claro, teóricamente. Y eso, tú, a lo largo de la investigación de todos estos años, ¿crees que sí o sí debió haber sido una intervención extraterrestre? ¿O puede ser que el ser humano tiene en su interior algún tipo de ADN o lo que sea que siempre lo guíe a hacer cosas similares? Sí o sí, nunca podemos afirmar algo. Es decir, sí o sí tuvo que ser esto, nunca podemos decirlo, porque caemos en la trampa de defender algo que creemos que es verdad, cuando a lo mejor estamos defendiendo una mentira o algo inconcluso. El misterio no puede solidificarse en algo. Por lo tanto, es más sabio tener muchas teorías distintas en la palma de tu mano y creer en todas y en ninguna a la vez. La teoría extraterrestre es una, pero también hay otra. La teoría quizás de el hombre antiguo como mucho más avanzado de lo que nos han hecho creer. Estilo Atlántida, por ejemplo. Claro. Algunos que descubrieron el conocimiento y después de algún reset o de algún borrado completo, pues volvimos a empezar en otras culturas. Hay un montón de teorías, no podemos decir sí o sí esta es la buena. Creo que hay pues un misterio, que es lo que lo convierte todo en una nube de posibilidades desconocidas. Exacto, y a eso nos dedicamos. Exacto. Totalmente. Y claro, ahora que mencionaste el reset, también yo siempre he pensado en el tema de la teoría de que estas civilizaciones, en el caso de ser mucho más avanzadas de lo que nos contaron, es posible que estas mismas civilizaciones se hayan autoeliminado, como hoy día estamos viendo en todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, ¿cierto? En otros países. Estas civilizaciones se hayan eliminado y no haya quedado rastro de ellas, o está la teoría del reset de alguna élite o alguna civilización que lo haya hecho a propósito. Yo creo que muchas veces caemos en la trampa de intentar explicar las cosas con nuestra visión, pero a escalas más pequeñas. Okay. Si una civilización antigua desaparece por su tecnología, siempre van a quedar rastros, siempre. Pero a nuestra escala, a nuestro día de hoy, podría ser lo contrario, porque bombas nucleares y armamento destructivo al 100% podría diezmarnos y hacernos desaparecer, nos convertiríamos en polvo en unos centenares de miles de años. Pero el hombre antiguo era muy sabio y sabía que la roca resiste. La Gran Pirámide ha resistido terremotos y miles de años. Creo que si ahora mismo hay una guerra nuclear y nos destruimos como civilización, todo desaparecerá menos la Gran Pirámide, que seguirá estando en el mismo sitio sin deteriorarse, porque ellos manejaban muy bien la técnica, la matemática y un concepto esotérico muy profundo que solo ve el iniciado y que supo traducir la masonería y otras logias en las catedrales de Europa, también de Estados Unidos. En otras construcciones me refiero.
Pero sí, creo en esto porque al final es un poco creer en la lógica del mundo Sí. y en lo que puede ocurrir. Hace poco también subiste un video donde hablabas de que estando justo en tu viaje se confirmaba o se hablaba sobre esta esfera. eh, Sí, ¿Cómo es un poco? Ahí no, me perdí ahí. ¿Qué es esta esfera de plasma encima de la Gran Pirámide? pues mira, justo el día que iba a visitar la Gran Pirámide recibo una noticia en el móvil. La noticia, el titular era algo así como: científicos han descubierto una nube de plasma encima de la Gran Pirámide. Y claro, yo teniendo aquí el teléfono, miré hacia arriba y dije, pues yo no veo nada encima de la Gran Pirámide, justo en el momento. Pero no, lo que se refería científicamente era que habían detectado con unos radares muy, muy especiales que había una nube de plasma ionizado encima de la Gran Pirámide diferente a lo que podemos encontrar encima de cualquier cosa, pero justamente encima de la Gran Pirámide. Es algo como, por ejemplo, una tormenta solar, cuando impacta con la magnetosfera, provoca fallas, pues no se sabe muy bien por qué encima de la Gran Pirámide había una especie de espacio donde era similar a una tormenta solar, pero estaba ahí latente. En teoría no afectaba a las telecomunicaciones, pero podría afectar. Falta más estudio. Claro. La cuestión de eso es, ¿por qué encima de la Gran Pirámide? ¿Por qué ahí específicamente? Hicieron un barrido a nivel mundial con estas antenas y detectaron otro lugar, no me acuerdo ahora cuál era, la noticia es reciente, pero no recuerdo. Detectaron otro lugar y la Gran Pirámide. ¿Por qué ahí? ¿Hay algún tipo de mecanismo dentro de la Gran Pirámide que afecte encima de la punta de arriba de la Gran Pirámide en el espacio que hay por encima? Porque no tiene sentido. Sí. Es muy curioso, es muy, muy curioso. Tiene que ver con los iones de las partículas que hay arriba de la Gran Pirámide. Eso es sumamente interesante porque, bueno, la Gran Pirámide, como bien mencionabas, tiene una matemática increíble, alineado con las constelaciones. O sea, hay algo que es prácticamente, uno dice, es imposible que personas de hace miles de años lo sepan si no tienen o intervención o eran tan avanzados o incluso más que nosotros. Y hay otras cosas de la Gran Pirámide, por ejemplo, esta imagen, la has visto, que no sé si habrá sido con inteligencia artificial, pero se dice, ¿qué pasaría si la Gran Pirámide fuese un obelisco mucho mayor hacia abajo? Quizás cuánto hay que no se conoce. Hombre, hacia abajo no hay nada, porque Confirmado. como hemos mencionado, claro, yo me he metido debajo de la Gran Pirámide y tú vas con un corredor de 90 metros hasta que te sitúas en la vertical perfecta del centro de la Gran Pirámide. Pero lo que ves es ya roca excavada. Ves la meseta de Giza excavada. Pico a pico se ven las hendiduras de cuando le pegaron con los picos, se ven muy bien, con herramientas manuales, porque lo que hay ahí ya es trabajar la roca. No hay la pirámide no va más abajo. Wow. Lo que sí que hay es una cámara de 50 metros arriba en la parte derecha que nadie ha abierto y se detectó con radiación cósmica mediante muones. Un equipo de japoneses colocó en la cámara del caos un ordenador que detecta muones. Son partículas cósmicas que cuando chocan contra la pirámide, al volver a registrarlas, ven donde hay un cambio de densidad por materiales y descubrieron que hay una cámara de 30-50 metros tremendamente grande para lo que es, en la parte superior derecha, pero eso hace ya un montón de años y no lo han abierto. Cuando tú viajas a Egipto, no solo conoces los misterios de Egipto, conoces la cultura egipcia y solo puedes, para entender esto, viajar y conocer a la cultura. Y es lo siguiente, cuando tú ya lo has conocido, cómo es la gente, cómo se comporta, descubres que allí lo que impera es preguntar dos veces, como digo yo, sobornos. Ahí impera la ley de, vale, esto es una información confidencial, pero si tú pagas, pues puedes saberlo. Entiendo. La cultura allí va más enfocada no a ser transparente científicamente, sino a guardar los descubrimientos, y cuando hay época de turistas, una época alta de turismo, pues van revelando unos cuantos más para enaltecer esa época de turismo.
Entiendo. Ya te digo, solo viajando allí entiendes cómo funciona esto. Sí, y eso es algo que no mucha gente lo sabe, y eso es muy cierto. No. Dicen, no, es que la verdad se ocultan estos misterios porque ellos saben, pero quizás hay una verdad mucho más simple y es por lo que tú dices. Ujú, ujú. De hecho, bueno, Zahi Hawass, que fue, ahora ya no lo es, ¿Eh? pero fue el máximo representante de la arqueología egipcia, hizo un montón de investigaciones con documentos oficiales de sus investigaciones de lugares increíbles que no han sido tocados hoy por otros investigadores, ni tampoco en documentales ni nada. Uno de ellos, el Pozo de Osiris, en la meseta de Giza, al lado de las pirámides. Descubren un túnel que te metes varios metros y descubres una cámara gigantesca llena de agua, en la que una pared falsa descubría otro túnel y otra cavidad mucho más grande donde había un sarcófago. ¿El sarcófago de quién era? No se sabe. ¿Cómo sacaron el agua? Pues sí, con unas bombas de extracción sacaron toda el agua. Pero sellaron la entrada, y de eso cualquiera que pueda investigar por internet sacará los documentos oficiales arqueológicos de Zahi Hawass. Pero ¿por qué esto no se permite su investigación? Es increíble, porque ¿dónde está Keops? Nadie sabe dónde está Keops. ¿Podría estar en este sarcófago? Creo que no, porque si encuentran a Keops darían la noticia como lo más importante descubierto en Egipto y el turismo se triplicaría. Es cierto. Pero algo descubrieron, y creo que la meseta de Giza está repleta de túneles anegados por el agua, y el agua afectaba a la Gran Pirámide. Había un investigador, no recuerdo el nombre, que decía que el agua entraba por la cámara del caos, porque no lo he dicho, ahí hay un pozo de 9 metros. El agua chocaba con el techo de la cámara del caos, y el subir y bajar generaba presión que subía por arriba de la Gran Pirámide. Esa presión era algo muy similar a un tipo de motor o energía. Es una investigación de un hombre que es ingeniero, pero no recuerdo su nombre, no lo recuerdo. Pero o sea, sería como su finalidad sería crear energía en base al agua. Quizás esa energía era simbólica, porque el cuerpo del difunto, del rey o faraón, ellos creían en el Ka y en el Ba. El Ka era algo así como el alma, y el alma tenía que volver a las estrellas. Por eso hay unos conductos en diagonal en la cámara de la reina que están alineados con las estrellas. Ellos creían que por esos conductos el Ka volvía a las estrellas. Al principio la arqueología decía que no, que esto eran conductos de ventilación. Pero metieron un robot y vieron que habían puertas diminutas, puertas así muy pequeñitas en los conductos, con 2 asas de hierro. Una de hierro no, de un metal extraño. Y claro, si son conductos de ventilación, porque hay unas mini puertas que lo tapan. Pero luego se llegó a la conclusión simbólica de que necesitaba el cadáver que su alma volviera a las estrellas. Claro. Quizás la energía que sube y baja de la presión hidráulica tenía algo que ver con un mecanismo desconocido. Pero bueno, esto es especulación pura, ¿eh? No, totalmente. Es lo que se comenta dentro del misterio. Sí, y lo más sorprendente es lo de Keops. Es impresionante que le hayan puesto la pirámide de Keops, pero no se haya encontrado nunca su cuerpo. Pero claro. ¿Tú qué crees? ¿Que realmente lo hayan encontrado o no? Porque ya dijiste que si bien si ellos lo hubiesen encontrado, hubiesen dicho, ¿cierto? ¿Crees que también existiría en su cultura, que tú has estado ahí, que falsifiquen algo para decir que era Keops o alguna momia? Hubo un hombre británico, el coronel Baines, que él quería hacer un viaje a Egipto y coronarse con todos los honores, descubriendo algo. Él quería descubrir algo muy importante. Y fue a la Gran Pirámide, metió dinamita para entrar, haciendo una entrada diferente a la original. Llegó a la cámara del caos, también metió dinamita al pozo para ver a dónde llegaba el pozo, llegando a taparlo, por eso solo hay 9 metros. Y subió arriba de la cámara del rey a una cámara llamada cámara de descarga, que teóricamente sirve para aliviar la presión de toda la estructura y que no se venga abajo.
y allí encontró un cartucho que pone Keops. Bueno, realmente pone Jufu. Okay. Claro, es la única evidencia que hay sobre la Gran Pirámide en cuanto a que pertenece a Keops. Claro. Pero Porque mencionaste a Jufu. ¿Es el Jufu mismo? Keops es el mismo, sí, es el Ya, mismo. perfecto. Lo llamamos Keops, pero es Jufu. Ok. Problema. Bueno, antes de decir el problema, hay que tener el contexto de que todo Egipto, todos los templos, están hasta arriba de jeroglíficos, de pinturas, de grabados en alto y bajo relieve. Todo está plagadísimo de escenas. Pero entras a la Gran Pirámide y no hay ni un símbolo. No existe ni una pintura, ni un grabado, ni un símbolo en la Gran Pirámide. ¿Por qué? ¿Y por qué solo encontramos en la cámara de descarga el cartucho que pone Jufu Keops? Se descubrió que lo había escrito el señor Vines, el coronel Vines, para llevarse todos los honores. ¿Y por qué se descubrió? Porque no tuvo la brillante idea de escribirlo con una nomenclatura, con unos símbolos que son más modernos que los que se empleaban en el antiguo Egipto. Claro. Le pillaron. Esa es una de las denominaciones hacia Keops, que es falsa. Luego hay otra, que es una estatuilla así de pequeñita, de Keops. Okay. Ya no hay nada más. Luego tenemos la estela de inventario, que dice: Jufu Keops se encontró la casa de Isis frente a la pirámide. Entonces, si eso lo dice la estela de inventario, ¿quiere decir que Keops encontró la pirámide a la que se atribuye que es suya? Hay muchas anomalías dentro de a quién perteneció realmente esa pirámide. Hay teorías también que aseguran, bueno, son teorías, pero hay teorías que dicen que las pirámides habrían sido anteriores a la civilización egipcia. Hay un huevo de avestruz encontrado en la antigua Nubia que tiene miles de años, mucho más antiguo que la pirámide, que se certificó científicamente que tenía esa antigüedad y en el que alguien dibujó 3 pirámides y la esfinge. Claro, ¿cómo puede ser? Si el huevo de avestruz es mucho más antiguo. Es como un OPART, como un objeto fuera del tiempo. Podrían ser más antiguas. Podrían ser. Puede ser. Y una vez yo leí que también la esfinge podría tener una fecha diferente de creación que la Gran Pirámide, ¿no? Por la erosión del agua que está como alrededor, ¿no? Hay 2 erosiones en la esfinge. Vertical, de lluvia, y horizontal, porque el agua le pegase en horizontal. Eso claro. Se puede ver ahora, porque las restauraciones están tapando con ladrillos la esfinge. Y claro, otra historia es que la cabeza de la esfinge no corresponde con el cuerpo. Es como que alguien vio la esfinge y decidió quitarle los rasgos de la cara y cambiarlos. No se sabe realmente si era un chacal, si era otra cosa. Claro, o sea, podría haber sido mucho más grande, diferente. Podría haber sido diferente. O sea, habría sido restaurada, no se habría caído por el tiempo. Mancillada. Claro, mancillada, exacto. Alguien dijo, vamos a quitar esa cara, voy a poner la mía. Algún faraón, algún rey. Ya, entiendo. Y ahora la están restaurando de mala manera. Ya, entiendo. Claro, a lo que hoy día quizás creen, quizás hasta utilizan inteligencia artificial. No. Hay una cosa que no se ve en los documentales. Okay. En todo Egipto, digamos que podemos ordenar las cosas más extrañas de la siguiente forma. En tercer lugar, bueno, en cuarto lugar, la Gran Pirámide, a pesar de los misterios que tiene. Luego va seguido del Osirión, en el templo de Abidos. El Osirión es muy extraño porque nos habla de una estructura que sirvió como cenotafio, como tumba simbólica de la cabeza de Osiris. Y son túneles que se meten bajo tierra, que conectan varios kilómetros con el Nilo para llevarse el agua del Nilo bajo tierra hasta el Osirión. La antigüedad tiene 10.000 años, muchísimo más antigua que la Gran Pirámide.
Claro. Además, los bloques vienen de miles de kilómetros de distancia y son tremendamente grandes, los más grandes que hay en Egipto. Wow. Y son radicalmente diferentes a lo que podemos encontrar incluso en las pirámides. Seguido de esto tenemos el templo de al lado de la Esfinge, que comparte muchos bloques con el Osirión porque son muy parecidos. Pero hablamos de bloques que parecen haber sido moldeados como si hubiesen estado líquidos. Es como Sacsayhuamán, otro templo que se parece demasiado, ¿eh? Y luego en el primer puesto yo pondría el Serapeum de la necrópolis de Saqqara. Son 25 sarcófagos que pesan 130 toneladas y 100 toneladas la tapa del sarcófago. Son de basalto y viene de una cantera de 1000 kilómetros de distancia. Nadie sabe cómo los pudieron poner ahí, nadie sabe el por qué. Dicen que son tumbas simbólicas de toros apis, pero simbólicas. Los abrieron con dinamita y no había nada. No había nada dentro de los sarcófagos. Son tan perfectos, tan pulidos, tan rectos, que yo creo que lo más raro de todo Egipto es ese lugar, más que las pirámides. Más que las pirámides. Bueno, sí, son perfectos. Son a lo largo de... Es que me imagino, a lo largo de Egipto siempre hay estructuras que son tan grandes que uno dice, ¿cómo es posible que seres humanos, o cientos o miles, lo hayan incluso movido? Te digo una cosa. Intentaron robar en tiempos remotos uno de estos sarcófagos y a mitad de robo dijeron no podemos, esto pesa demasiado, 230 toneladas en total. Wow. Y no pudieron robar nada porque eso pesaba demasiado para ponerlo debajo de la tierra, porque el Serapeum está debajo de la tierra. Lo encontró un arqueólogo llamado Auguste de Mariette cuando iba con un burrito y el burrito metió la pata en un agujero, se cayó el burrito y dijo, uy, aquí debajo hay algo. Y empezaron a desenterrar y descubrieron lo más extraño que hay de todo Egipto. No se sabe realmente qué es ni para qué. Está impresionante eso. Son 25 sarcófagos, uno delante de otro, en toda una estancia grande. Y vas viendo cómo cada vez que avanzas y vas viéndolos, son más perfectos el siguiente del anterior, llegando hasta el último que dices, ¿esto cómo han podido hacerlo? El basalto es muy difícil de trabajar, muy difícil. Y transportar 25 sarcófagos de más de 200 toneladas con la tapa desde 1000 kilómetros de distancia, pues no lo sé, no sé cómo se puede hacer. ¿Y habrá sido posible que trasladaron los materiales y trabajaron en el lugar? Sí, puede ser, pero ¿cómo los trasladas? ¿Y cómo los trabajas? Bueno, es que da igual donde lo trabajes. La cuestión es cómo los trasladas. Claro, es que eso es. O sea, es prácticamente imposible. Wow. Bueno, los misterios de Egipto, al igual que otras civilizaciones a lo largo del planeta, pero yo creo que Egipto, para ti la que más te llama la atención es Egipto, ¿no? No. En el mundo. No, wow. No. Hablemos entonces de cuál otra civilización podría haber sido tan avanzada, todos los misterios que... A mí me gustan todas las civilizaciones. Egipto me gusta mucho porque, bueno, es muy impresionante. Pero a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con Göbekli Tepe en Turquía, porque es más raro aún. Sí, hablamos de una ciudad de piedra que fue enterrada de forma deliberada. Alguien en la antigüedad dijo, hay que enterrar todo esto, y empezaron a echar tierra para ocultar lo que habían hecho ahí. Por eso está tan bien conservada. Hablamos de que tiene una serie de Ts o columnas en forma de T con símbolos y animales. Animales que representan los astros, una bóveda celeste primordial. Y también vemos humanoides que tienen cinturones y con extrañas manos muy largas que parecen aliens realmente, pero bueno, están formando una especie de mitología desconocida. Wow. Göbekli Tepe está al lado de Karahan Tepe, que es otro lugar desconocido y el que voy a ir en mayo del año que viene por primera vez. Okay. Ahí hay una serie de columnas que tienen formas humanoide extrañas y la teoría dice que estaban repletas de agua. Alguien se dio cuenta de que golpeándolas empiezan a vibrar, a generar un sonido muy fuerte. Y claro, agua
sonido y una serie de donuts gigantescos de piedra que encontraron alrededor de todo Göbekli Tepe parece que nos indican el secreto del sonido. Los donuts como bocas abiertas hacia las estrellas, como si la voz quisiera ser proyectada a las estrellas. Y Karahan Tepe con esos sonidos extraños. Claro, quiero investigar un poco esto. ¿Es la clave el sonido en toda esta civilización antigua? Porque según la arqueología oficial parece ser que Göbekli Tepe se construyó porque tenían miedo de algo que cayó del cielo, una especie de meteorito, una catástrofe, y a modo de religión o algo similar, hicieron Göbekli Tepe para observar y prevenir al futuro de lo que vendría, algún tipo de meteorito o algo que impactó de lleno a la civilización de Göbekli Tepe. Y además representaron figuras, como tú bien dices, un humanoide extraño, que no creo que el ser humano, o por lo menos no se ha descubierto a través de la ciencia, un ser humano similar. Entonces, ¿si estaban representando a aquellos que temían? No lo creo, porque también ahí encontramos otra figura humanoide, mucho más humanoide que esta, con ojos de obsidiana. Y era mucho más humanoide. Creo que la forma de alien de la otra figura sí que es un poco interpretación o pareidolia. Pero es extraña, porque es una simbiosis entre animal y hombre. Es extraño. Bueno, animal y hombre ha venido representándose en distintas culturas, ¿cierto? Entonces, de esa misma forma, quizás el ser humano, como antes no se conocía que era, yo siempre he tenido la misma teoría, y quizás no sé si se habla más allá, pero yo creo que sí, de que si antes se dibujaba en civilizaciones antiguas, en cuevas, un pájaro volador con fuego, y si en el caso de que haya llegado una nave extraterrestre con fuego que tiraba hacia atrás, pero ellos no podían dibujar, voy a dibujar una nave, sino que ¿qué era lo único que volaba en ese tiempo? Un pájaro. Claro, eso también ocurre en la Biblia, con Elías o Ezequiel, por ejemplo, cuando aparecían esos carros de fuego, ¿no? Claro, ¿cómo iban a decir ovnis o coches? Si no, eso no existía. Exacto. Carro de fuego que se llevó en torbellino a la gente. Claro, habla de abducciones, pero con un prisma distinto. Claro. Pero el tema ovni yo creo que ha estado desde el hombre primitivo, desde que salimos de las cavernas. Sí. Tenemos pinturas rupestres de todo tipo, como las del Tassili, que ves unos seres con una escafandra, con un tubo conectado a esferas, intentando raptar a mujeres. Son muy raros y no sé, eso ha estado con el hombre desde siempre. Podemos entonces, luego de todas tus investigaciones, lo que vamos viendo a lo largo de la humanidad, ¿vinieron seres de otros mundos a la Tierra? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bajo mi opinión personal, creo que sí. Ahora, yo no sé si la gente se ha dado cuenta de que hemos vivido este 2024 como el año más importante de la ufología. Wow. Porque tenemos universidades, conjuntos de universidades sacando papers científicos de cosas inimaginables. Como por ejemplo, hace poco salió un paper científico que hablaba, y firmaban más de 20 universidades, hablaban de los criptoterrestres y decían que existían evidencias de que una civilización inteligente pero sigilosa estuviese viviendo con el ser humano desde tiempos inmemoriales en el planeta Tierra, que ellos son del planeta Tierra, pero que aparecen en momentos puntuales de la historia y ellos quieren ser sigilosos, pasar desapercibidos. El estudio los describe como esferas de luz que aparecen siempre cuando hay activación de armamento nuclear. Claro, hablamos de ciencia planteando esto. Exacto. Es lo más importante, porque la gente puede decir, bueno, ya están los loquitos de los ovnis. No, mira que firma Harvard, por ejemplo. Claro. Esto lo tenéis al alcance de 3 clics, podéis comprobar. Sí. Y más encima, perdón, criptoterrestres es el término. Sí, es algo así como una sociedad de organismos inteligentes sigilosos que pasan desapercibidos, que no los entendemos, pero están ahí. No les asociamos una inteligencia como la nuestra, es diferente. Claro. Y que han permanecido en un perfil bajo. Claro,
son inteligentes, porque cuando sacamos armamento nuclear aparecen esas esferas, porque dicen, vale, somos sigilosos, pero si esto se carga en el planeta, se carga en nuestro hábitat y aparecemos. Exacto, es un buen punto. Y me hace recordar de que si no solamente aparecen en armamentos nucleares o cuando está sucediendo todo este conflicto, también antes o después de catástrofes, ¿no? ¿Serán los mismos? Sí, hay casuística. Hay casuística. Catástrofes también naturales. Y de hecho, el estudio también hablaba de los lagos y de los volcanes. No en catástrofes, sino que estas esferas se metían dentro de lagos y volcanes, haciendo alusión de que a lo mejor viven debajo de la Tierra. Claro, como si hubiese como una civilización completa bajo todo lo que nosotros conocemos. Luego había otro estudio científico también que ha salido en este mismo año, que hablaba de los criptoterrestres, pero no los llamaba así, sino formas de previda que viven en la atmósfera. Ya no vivirían en esta segunda hipótesis científica debajo de la Tierra, sino en la atmósfera. Y habla de ellos como esferas de luz o formas, bueno, digamos que ¿Plasmáticas? Fusiformes, sí, plasmáticas, exacto. Además los llama plasmoides, que sería algo muy similar a la teoría que hemos hablado antes, pero en la propia atmósfera. Y de hecho también hay un artículo científico que habla de otra cosa muy similar en Venus. Venus es un infierno de calor. Claro. Mucho más caliente que Mercurio, paradójicamente. Okay. Pero Venus, en su atmósfera, hay unos 22 grados centígrados, en la atmósfera más alta. Y el estudio dice que podría vivir perfectamente formas de vida flotantes en la atmósfera. Es muy interesante porque refuerza el otro estudio que nos habla de los plasmoides en nuestra atmósfera, donde no se nos ha ocurrido mirar. Es un muy buen punto. Es un muy buen punto. ¿Y sabes qué me recuerda? A un episodio anterior que tuvimos aquí en el canal con Dr. Fernando de la Peña, que es el fundador de AEX Aerospace, mexicano, y él trabaja directamente con la NASA. Y cuando, obviamente, el título del video es ¿qué sabe la NASA sobre la vida extraterrestre? Entonces, si lo quieren ver. Entonces, yo le pregunté, ¿qué sabe la NASA? Y me dice, se habla mucho. Y obviamente ocupando el término jurídico de sin conceder, siendo solamente su opinión y no lo que refleja la NASA, decía que se habría encontrado algo en Venus. Pero claro, no lo aterrizamos en ese momento y debe ser lo que tú estás comentando. Puede ser en Venus o en la luna Titán o en la luna Europa, porque hay indicios fuertísimos de que debajo de capas y capas de hielo que forma Europa, por ejemplo, hay vida. Hay mares gigantescos calentados por actividad volcánica o geofísica interna, claro, que los vuelve líquidos, obviamente, y quieren hacer allí misiones para observar. O Titán, que son mares de hidrocarburos, no biológicos en teoría, no biológicos. Hay procesos que pueden generar esos hidrocarburos diferentes a lo biológico y que estudios científicos detectaron que se estaban formando agrupaciones de moléculas de plástico que cada vez se hacían más complejas, haciendo alusión a que ¿y si la vida puede generarse formada en base al plástico? Ojo. ¡Wow! Eso es muy interesante. Sí. Claro, porque nosotros conocemos la vida, el ADN, basada en carbono. Pero ¿y si se genera en base a plásticos, a petróleos? ¿Qué aspecto tendría un organismo muy complejo de esto? Y eso es difícil de pensar para el ser humano. Es por eso yo creo que quizás en películas o series o lo que sea, siempre el extraterrestre más bizarro va a ser un pulpo. O con muchos tentáculos. Porque creo yo que es como inconcebible para el ser humano imaginar algo que no se puede entender. Bueno. No sé si ese ejemplo es tal cual, porque yo creo que la gente piensa que los extraterrestres son los Grey Alien, estos cabezones. Bueno, sí. Porque el pulpo, y fíjate, hay estudios científicos que dicen que el pulpo no es de la Tierra exactamente.
Es cierto. No sé si has visto algo de esto. Sí, Hablaban de que por una especie de esporas o de panspermia cayeron a la Tierra y empezaron a transformarse o originar los cefalópodos de una forma distinta a lo que concebimos. Porque son muy inteligentes, resuelven los problemas de una forma perfecta y habría que mirar un poco más esos estudios, pero inducían a que podría ser algo mucho más sorprendente de lo que creemos. Claro, que no habría sido evolución terrestre. No se sabe. Claro, no se sabe. Pero sí, había escuchado sobre eso, esos estudios que hablaban sobre el pulpo, que podría no ser 100% terrestre, es cierto. Pero llegando al punto que tú querías decir, sí, podrían ser súper extraños los extraterrestres. Árboles de silicio que se comunican por las raíces, por ejemplo. Wow, claro. No lo invento. Podríamos imaginar 1000 formas de vida. Sí. ¿Y qué pasaría en caso entonces de las civilizaciones antiguas, nórdicas, egipcias, chinas, que dibujaban estos dioses, ¿cierto? La India, por ejemplo, de distintas formas, y claro, muchas similitudes, otras no tanto. ¿Crees que realmente fue todo un tema más bien religioso o interpretaciones de realmente haber visto seres de otros planetas? Todo mito y leyenda se basa en una verdad, en algo real. Luego ya se transforma y se le da un lore, una historia, y se modifica y se deforma. Pero todo está basado en algo real. Siempre nos hablan de, por ejemplo, en los mayas, Kukulcán, que es una serpiente emplumada, igual que el Quetzalcóatl en la otra cultura, que si no era la maya no era la otra. Que siempre me confundo, la azteca, quizás. Sí, todo eso. Claro, la serpiente emplumada. ¿Por qué siempre es la serpiente lo primordial? Y estuve investigando cuál era el germen primordial de las religiones de todo el mundo. Y descubrí 2 cosas. Una, el culto a la diosa madre, que era triple: madre, luna y araña. Y segundo, el culto a la serpiente. No sé cuál va antes. Creo que realmente podría ser el culto triple araña, luna, madre. Porque nació en las cuevas. Y el ser humano en las cuevas entraba en estados alterados de conciencia, en la ausencia de luz, en el reverberar de la voz que rebotaba en la roca, en los sueños que tenían. Hay un libro muy interesante llamado La incubación de sueños que aborda esta teoría. Cómo la religión nació en una cueva, porque nuestra química empezó a alterarse cuando entrábamos en esos estados alterados de conciencia. Las cuevas, la diosa madre como, claro, quien daba vida, quien creaba vida, visiblemente era la mujer en tiempos remotos. Claro, para el hombre antiguo eso es una diosa, que tenía que ver con los ciclos lunares. La interpretación religiosa de la luna era que era otro dios que necesitaba combatir contra el sol para poder salir por la noche. Y claro, luego lo de la araña, Aracne, la diosa Aracne, eso es un poco más complicado, pero hay una relación directa al respecto. Donde yo quería ir, que me estoy alejando de tu pregunta, creo que sí, que hay muchos dioses que se parecen en culturas muy distantes. Se parecen demasiado y más allá de sincretismos religiosos, que sería algo así como Osiris y Jesucristo, son idénticos en su mitología, por ejemplo. Wow. Más allá de esto, tiene que haber un germen común desconocido, que podría ser directo visual, algo vieron. Sí, claro, yo creo que sí, Iván. Y bueno, con estas cosas que tienen en común las mismas civilizaciones, ¿cierto? De lo que estamos hablando. Y bueno, aquí no me quiero detener mucho, pero si quieres continuar sobre un tema, continúa nomás, Iván, así que no hay problema con eso. Pero claro, con todas estas comunes, ¿cierto? Que tenemos en distintas civilizaciones, me gustaría que lo pudiésemos derivar en quizás la religión que predomina en Hispanoamérica, ¿cierto? Que sería la religión católica cristiana y ciertos
misterios bíblicos también, que creo que no te lo había comentado, pero el canal yo lo comencé hablando sobre ciertos misterios bíblicos, de lo que podría salir en la Biblia y qué es lo que realmente ciencia, investigadores habrían descubierto. Entonces, siento que es un tema que a mí me fascina, porque, como te mencioné, es de parte del canal, pero ¿qué opinas tú sobre ciertas cosas que se hablan en la Biblia, como lo que mencionaste hace un rato en este episodio, que se hayan descubierto realmente? Mira, muchos sacerdotes, incluso algún que otro papa, se han dejado ver con un gorro puntiagudo que tiene como dos aletas, que parece un pez, ¿vale? Okay. Ese gorro con forma de pez es exactamente la misma representación que Oannes que hemos hablado antes, ese ser con aspecto de pez que salía de los mares. Oannes, que es similar a Oan, a Joan, a Juan. Claro, vemos cómo hay representaciones en la iglesia que beben de la antigua Sumeria, aunque para ser más exactos, de la antigua Acadia, porque Oannes es acadio, no es sumerio. Okay. Claro, hay muchos secretos en la simbología de la propia iglesia. De hecho, simplemente visitando el Vaticano, se te cae el mundo al suelo. Ves lo lustroso, ves el mármol, todo el dinero que se ha gastado, ves un trono que parece el jefe final de un videojuego cuando se sienta ahí el Papa. Claro. Un trono lleno de un montón de ramas oscuras, retorcidas, no sé si lo has visto. Ya, sí, el que sale como Jesús de las cenizas. Sí. Que según como lo ves parece un reptil. Es cierto, de hecho como que la parte de Jesús, hay un lugar que tiene como una serpiente y el salón completo es una serpiente. Ese salón es una locura. Si tú pones imágenes de ese salón, tengo un vídeo al respecto. Okay. Es una serpiente gigante, con los ojos, con los colmillos. Hay mucha simbología, como digo. Pero claro, ¿hasta qué punto te permites cruzar la línea y asimilar lo que estás viendo? Porque la fe impide cruzar esa línea. Sí. Y esa línea te lleva a palabras prohibidas en YouTube, pero que tiene que ver con niños y con cosas así. ¿Tú y crees los casos que están ahí. Sí. El caso de un rapto de una niña, Emanuela Orlandi, en la Ciudad del Vaticano. Wow. Que tras muchos años el Papa va a la casa de los padres, la niña seguía desaparecida y decía, la nena está en el cielo, está en el cielo. Sabía muy bien lo que estaba ocurriendo. El caso es un poco delicado y es de los que no gusta YouTube. Ah, entonces claro, mantengámosla ahí en reserva, si no nos bajan el video, que está maravilloso. Eso. Pero si tienen curiosidad, hay un documental en Netflix de Emanuela Orlandi, muy bueno, muy bueno, para que la gente conozca lo que pasa, bueno, no solo detrás de la iglesia, sino detrás de la élite y el poder establecido. Sí, o sea, ¿puedes afirmar que el Vaticano tiene secretos bastante oscuros que la gente no sabe? A ver, como he dicho antes, sí o sí es muy complicado de decir, pero aquí es tan evidente que podemos afirmar al 99% de que es así. Estuve junto a Sixto Paz, el peruano conocido, ¿cierto?, por la abducción en su tiempo, y él me comentaba también que distintas figuras del Vaticano también podían afirmar incluso la vida extraterrestre, que estaban abiertos a eso. Y obviamente que cuando yo publico estos videos, mucha gente en los comentarios dicen como que el religioso no está a favor, en su mayoría, de la existencia de extraterrestres, lo cual he visto de todas las opiniones, la verdad, Iván. Pues ese religioso tendría que ser una persona un poco más curiosa, investigar y descubrir que hubo un papa que describió un encuentro con un extraterrestre en un jardín
y empezó a hablarle de diferentes esferas, de diferentes mundos. Y fue uno de los papas que empezó a meter en la iglesia la idea de que la Biblia, la palabra, podría haber germinado en otros mundos de otra forma, con otra forma visual. Claro. O sea, no recuerdo el nombre del papa, pero una simple búsqueda te sale y se hizo muy famoso todo el caso. Wow, entonces sí, la iglesia yo creo que ahí está un poco resiliente a continuar con ese tema, pero ¿y si hablamos del mismo Dios que describe la Biblia? Primero, Iván, ¿tú crees en un Dios creador? ¿Qué es en lo que yo creo sobre Dios? Yo creo en el Dios de las lagunas. Entiéndase lagunas como espacios no descubiertos. Una laguna no me refiero al agua, sino una laguna mental. El Dios de los espacios. Este Dios es un Dios que se va haciendo pequeño cuando la ciencia va descubriendo cosas que explican cosas que antes se explicaban con un Dios. Pero creo que la ciencia llegará a arrinconar al Dios de las lagunas, pero nunca lo podrá destruir ni hacerlo desaparecer, porque la ciencia en algún momento se va a encontrar con algo que no va a poder explicar de ninguna de las formas. ¿Quién creó el espacio-tiempo? ¿Por qué existe la existencia? ¿Por qué, estamos aquí? ¿Cuál es la fuerza que generó la materia? Todo eso viene de algún tipo de entidad superior. Pero yo no creo en un Dios que pida holocaustos, como hacía Yahvé en el Pentateuco. No creo en un Dios con barba. No creo en un Dios que necesite cosas. Creo en una especie de energía que puede estar detrás de la propia existencia y realidad. Creo en conceptos que van mucho más allá de lo humano. Por ejemplo, el bien y el mal. ¿Existe el bien o existe el mal? ¿O lo hemos creado nosotros? Porque al universo le es indiferente las guerras que están ocurriendo ahora. Es porque fácilmente una supernova desintegra al planeta Tierra y no pasa nada. El universo va a seguir su cauce natural. Se basaría un poco en... Esto rompe muchos axiomas mentales. Exactamente. Y ahora que mencionaste el tema del bien y el mal, es como un poco me recuerda a la paradoja de Epicuro. También hablando sobre este mismo Dios, ¿cierto? Es como si existe el mal, ¿dónde está Dios Todopoderoso? ¿Y por qué no Eso le es. Perfecto. Sí. Es así. De hecho, al final concluyes de que la religión es un método de manipulación para doblegar la voluntad del hombre, mezclada con una ansia de intentar creer en algo superior, porque hay vidas que necesitan aferrarse a una creencia porque si no, no pueden vivir. Eso es cierto. Yo creo que quizás está arraigado en el ser humano, en el ADN, y quizás no confirmaría, porque ya me dejaste en claro que no hay que confirmar las cosas, pero quizás se acercaría a la teoría de que si fuimos creados por alguna raza extraterrestre, el ser humano siempre está pensando que hay algo más afuera. Y lo está buscando constantemente, nuestra creación. Sí. La creencia en extraterrestres también es muy similar a una religión. De hecho, hay muchas religiones ufológicas que acaban muchas veces en desgracia. Véase los raelianos con Rael, véase Heaven's Gate, que murieron un montón de personas ingiriendo una serie de sustancias pensando de que un ovni iba a venir un día señalado y al morir se los iba a llevar. Todo esto son sectas ufológicas basadas en creencias de que hay un extraterrestre que es superior a nosotros y que le otorgamos el carácter de Dios. Sí, es cierto. ¿Es así? Sí, es cierto. Y se puede convertir, como ha pasado, y bien lo mencionas, y la de Jonestown también, pero esa es más de religión y pasó aquí en Sudamérica, ¿cierto? Donde también ocurrió lo mismo, ingirieron ciertas cosas y fallecieron todos porque lo empezaron a buscar a él. Entonces,
creencia llevada al extremo puede afectar a cualquier ser humano, es cierto. Y a alguien que lo domine, sabiendo lo contrario, yo creo. Claro, un líder es lo mismo que pasa con la corrupción masónica. Digo corrupción masónica porque yo considero que la masonería base es buena. Okay. Hay muchos masones que acuden a lugares para compartir simbolismos, para compartir historias como tú y yo estamos haciendo ahora. Y disfrutan de eso, crean fraternidad, está bien. Pero cuando hay una corrupción masónica, cuando hay gente dentro de la masonería con muchísimo dinero, ya pasan a otro nivel. Y van pasando a otro más alto y más alto. La masonería azul es la que se llama. Y estos sí que tienen tanto dinero y tanto poder que deciden cruzar la línea y hacer el mal. Para su propio bien. Exacto. Okay. Bueno, su propio bien o... Sí, digamos que sí. ¿Y esto por qué te lo decía? Esto te lo decía por algo. Porque, bueno, el de los líderes. Eso es, claro. El caso es que muchas veces hay esa corrupción, un líder que cuando tiene tanto poder y dinero, lo que quiere es otra cosa. Y esa cosa es la aceptación de sus fieles o sentirse querido, sentirse un dios. Por eso generan muchas veces sectas. Pero sí, es condición humana el creer en algo superior. Y también es condición humana en romper esa creencia y seguir avanzando, porque el arma que tenemos y nos diferencia de los animales es el raciocinio. Y el raciocinio puede llevarte a caminos oscuros o caminos de luz. Te puede ayudar a ser algo más. Y eso es lo que la gente ignora o no sabe lo poderoso que es la mente humana. Totalmente cierto. Y el ser humano, rompiendo esa barrera, como tú bien dices, de creencia, intenta posicionarse como el Dios. Existen, por ejemplo, entonces, si hablamos de la masonería, otros sistemas, ¿cómo podría llamarlo? No se me viene a la mente sino que como la masonería o algo. Me refiero a lo que quiero llegar es sobre las élites. Que existen realmente estos sistemas de poder para controlarnos de cierta forma a la masa. ¿Tú crees que eso es así? ¿O ya ni siquiera hay que creerlo? Si existe, claro que sí existe. Solo hay que dar un vistazo al mundo y ver casos como en la isla de Epstein, por ejemplo, o el reciente caso que ahora acaba de explotar hace unos días, el de Didi, de todo el entramado. Exacto, que eso es complicado también de mencionar. No se puede, pero yo lo voy a hacer. No, la corrupción es tremenda. Sí. Me voy a mutear en ese momento. No, pero no pasa nada. Eso no, aunque lo digas, no te va a pasar nada. Después mañana, si yo no estoy, me avisa. Lo escriben en los comentarios. No, me refiero al vídeo, que YouTube muchas veces... Es cierto, muchas veces ha pasado. Bueno, yo una vez hablando de la censura, hablé sobre Jonestown y también me lo cortaron, pero no habría sido por eso, sino que habría sido por el tema de las imágenes. Creo que me pasé un poquito. Eso es. Sí, eso sí. Pero sí, es cierto que hay temas que no se pueden hablar, eso es verdad. Eso es cierto. Y Iván, en temas... Volviendo un poquito al tema de los misterios bíblicos, ¿cierto? De todo esto que sucede, que se han hablado sobre, por ejemplo, el arca de Noé, que se ha encontrado supuestamente en el monte Ararat, o distintas figuras bíblicas. ¿Tú a lo largo de todo este tiempo investigando, has visto alguna evidencia de todas estas historias que se contaron en la Biblia en la realidad, en el tiempo actual? ¿A qué te refieres con el tiempo actual? Que a lo que voy es que si hoy se descubrieron, uno puede asegurar de que va a haber grabación, va a haber la ciencia estando detrás, porque antiguamente puedo decir, sí, efectivamente estuvo hasta el año 500 en algo, pero hoy día sigue sin comprobarse. Que el día de hoy se pueda comprobar que algo de eso existió. Va a dar igual. Aunque digan, mira, hemos encontrado el arca de Noé. Ajá. La gente dirá, pues bueno, bien, un misterio resuelto, y seguirá pasando los reels de TikTok, de Instagram, e irá a otra cosa.
O la repercusión no sería tan grande, porque ahora da igual que tengas un extraterrestre de frente, que la gente no se lo va a creer. Han educado a la población de una forma que la ha vuelto ignorante, más allá de lo que éramos como conjunto de sociedad hace unos años. Wow. Hay métodos de control muchísimo más grandes desde que pasó la crisis sanitaria mundial, que nos ha vuelto dóciles, esclavos y muchísimo más ovejitas que antes. Ya no importa la evidencia, sino quizás lo espectacular de algo. Sí. No sé, es un poco complicado. Pero es un muy buen punto. Se nota que la gente después de esas crisis que vivimos hace un tiempo, es cómo se nota que la gente hoy día, como tú bien dices, puede haber un misterio tan maravilloso que se descubrió y bueno, y paso. Y continúa su vida. De verdad nos están todos los días metiendo en la cabeza, si uno no tiene la capacidad como de quizás alejarse de eso, que no sé qué tanto se puede hacer, y eso es cierto, qué tanto uno pueda ir alejándose, nos atacan todos los días con eso. Aunque nos alejemos, estamos condenados, porque cuando muramos, quien va a heredar el tiempo van a ser las próximas generaciones, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y estos ya están condenados. Ya van a nacer en un sistema donde los barrotes son invisibles ante sus ojos. Nosotros sí, sabemos todo esto, sabemos que hay misterios increíbles, sabemos que... Pero ¿qué pasará con los hijos de nuestros hijos que van a nacer en este sistema donde tendrán una inteligencia artificial que lo hará todo y será su nuevo Dios? Es que están condenados y no vamos a poder hacer absolutamente nada, porque es el mundo que dejamos después de nosotros. Sí, es un muy buen punto, no lo había pensado. Es impresionante, tienes toda la razón, porque hoy día, claro, uno puede ver, sí, de verdad, me invaden con esto, yo paso, no veo el teléfono, pero para futuro es una herramienta indispensable y la gente, nuestros hijos, hijos de nuestros hijos, van a estar en esos barrotes invisibles. ¡Qué buena descripción! Aunque también soy optimista y sé que la verdad en minoría sigue siendo verdad, aunque hayan una mayoría que estén diciendo lo contrario. Y pienso que ir dejando ese legado, alguien lo retomará, alguien seguirá buscando la verdad y alguien seguirá quizás despertando a algunas personas. O sea, hay que ser optimistas porque aunque el futuro sea muy oscuro, creo en que habrá gente en nuestro tiempo que va a dejar las semillitas. De hecho, existió gente en tiempos pasados que dejó las semillitas, como el conde de Saint Germain, por ejemplo, o como grandes alquimistas, como Paracelso, como gente muy inteligente que escribió todo en clave para que los iniciados descubrieran esa información. Quizás en el futuro pasa algo similar. Es cierto. Pero claro, con el hecho de que se pueda controlar el internet y la censura en ciertas cosas, quizás puede ser un poco más difícil. No quiero ser negativo, me gusta el hecho de ser optimista. Creo que tanto el internet como la inteligencia artificial nos ayuda en ciertas medidas, pero quizás puede ser una condena para el futuro. No sé. Yo sé que una idea es tan poderosa, tan potente, que solo un símbolo hizo temblar a una nación entera en la antigua Alemania. Hay que tener mucho cuidado con los símbolos, porque encierran ideas tan poderosas que pueden hacer el mal o el bien. Y quizás una idea puede derribar cualquier censura, puede romper cualquier mecanismo de censura. Las ideas y los símbolos son muy importantes. Sí, es cierto, es muy cierto. Hablando de... quizás hace un tiempo, hace unos minutos mencionaste el tema de que en el pasado y también en el futuro. Y me hizo pensar en viajeros del tiempo. Porque es uno de los temas que me encantan. No sé si has escuchado del proyecto Pegasus, ¿cierto? Con Andrew Basiago, si no mal recuerdo es el nombre del... ¿Cuál era el nombre? ¿Crononauta?
¿Te refieres a...? A Sí, él, crononauta. creo que era un crononauta. Entonces, a mí el tema de los viajes en el tiempo es algo que también me gusta mucho. A mí también mucho. Sí, por eso lo quería conversar contigo, porque obviamente tiene que ser alguien que les encanta este tema. Y siento que, obviamente, uno no sé si puede confirmar lo de Andrew Basiago, que al parecer habría ido con Lincoln y que se habría sacado una foto, él. O sea, ¿cómo confirmar eso? Obviamente. Pero sí hay algo que sé que tú hablas mucho sobre objetos, y no recuerdo el nombre de los que había, pero son objetos fuera de tiempo. OPARTs. Out of OPARTs. Place Artifacts. Objetos fuera del tiempo. Objetos fuera del tiempo. Mira, en este tema de los viajeros en el tiempo, la gente tiene que olvidarse de historias, de alguien que te cuenta que viene del 70.800 después de nuestra era. Okay. Tiene que olvidarse también de objetos. Los OPARTs son un misterio, es muy interesante. Te habla de una opción B de la arqueología. Ok, claro. Vale, pero olvidaos de todo eso. Para entender realmente los viajes en el tiempo, hay que buscar en las ecuaciones. Porque las ecuaciones no te mienten. Las ecuaciones te muestran ante ti si algo es posible o no. Viajar al futuro es totalmente posible con las ecuaciones, con la relatividad de Einstein. Sí. Porque cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, más se dilata el espacio-tiempo, más se deforma y haces que a la vuelta de un viaje, por ejemplo, de 100 años luz, a la vuelta hayan pasado 100.000. Me invento la cifra, es una exageración para indicar que pasa mucho más tiempo que el que tú has empleado en el viaje al volver, tus seres queridos han muerto. Eso es relatividad. Sí. Y eso es algo totalmente cierto. Nos pese a los que nos pese, porque hay muchos terraplanistas que enseguida, no. Las ecuaciones son como el lenguaje del universo. Viajar al pasado es más extraño y más complicado de demostrar en ecuaciones, porque ahí tienes que sacar ecuaciones del puente Einstein-Rosen. Nos hablan de los agujeros de gusano, nos hablan de una energía posible para provocar un agujero de gusano, que sería el que no viajarías al pasado, sino que viajarías a un universo parecido a este, quizás adelante o atrás, en una línea parecida al nuestro. Porque viajar al pasado es viajar a una línea temporal parecida a la tuya, pero diferente, ya que tu viaje al pasado realmente es tu futuro, porque tú sigues sumando segundos en tu vida. De forma relativa, ir al pasado es tu futuro, estás continuando tu futuro. Exacto. Imagínate, esto es un ejercicio. Ahora tenemos un portal en Nueva York para viajar al pasado. Y está abierto 24 horas. Y a alguien, un empresario, se le ocurre comprar casas en el pasado y tener una inmobiliaria allí. Pasan miles de años, bueno, 200 años vamos a poner. Y hay gente de nuestro presente que vive en casas en el portal que han cruzado en el pasado. Al final te das cuenta que ese pasado es igual a tu presente. Porque tu presente interactúa tanto con el pasado que ese pasado es tu presente, pero de una línea temporal distinta. El punto donde quiero llegar es: presente y pasado jamás pueden estar conectados en la misma línea temporal, porque es una paradoja. Claro. Si tú matas a tu abuelo para que no genere a tu padre y tu padre no te genere a ti, si lo matas tú estás vivo, porque tú vienes de una línea temporal paralela. Claro. A donde has viajado. Es la solución a todas las paradojas que exista. Ese gato de Schrödinger, ¿no? El gato está vivo y muerto a la vez dentro de la caja. Exacto. Realmente es una variable. Y si entiendes que el tiempo es una variable, puedes determinar la variable que genera un universo paralelo. Pero ya nos vamos a conceptos muy difíciles, sí. Sí, totalmente. Son conceptos complicados, pero que a la vez aterrizan ciertas cosas que la gente también no, quizás la mayoría no logramos comprender, porque es muy cierto lo que planteas. Un viaje en el tiempo en el cual tú cambias tu presente y no podrías realizar ese viaje en el tiempo genera la paradoja.
Se supone que una paradoja no debería existir. Entonces, para solucionar en el caso de que hubiese un viaje en el tiempo, tiene que necesariamente ser una línea temporal alterna. Excelente eso, excelente, porque al final podríamos entonces estar hablando de multiversos. Claro, claro, y de hecho hay evidencias científicas de la existencia de multiversos. Solo comprendiendo que las partículas son ondas cuando no son medibles, ondas de posibilidad, nos dice que los universos, el multiverso está solapado con el nuestro. Exacto. Además, hay muchas otras hipótesis. ¿Qué pasa cuando viajas más allá del universo visible? ¿Qué hay más allá del universo? ¿Hay otro universo? ¿Las leyes de la física son diferentes en una región del universo distante? Puede ocurrir. Pueden haber cosas tan exóticas y diferentes que no hemos descubierto. El problema de la ciencia es cuando se vuelve dogmática, cuando cree que todo ya está descubierto, cuando dice, conocemos el universo, no hay nada más allá de lo que vemos. No, hay muchas cosas que desconocemos. Es cierto. Y eso es una gran virtud para la ciencia. Sí, sí, y para el ser humano. Yo creo que igual, dejando fuera todo lo controlado que podemos llegar a estar, siento que vivir hoy en un momento en el que uno dice, claro, se inventan cosas todos los días. Con la inteligencia artificial podemos hacer miles y miles de cosas, pero yo sé que te gusta ese tema. Sí, me gusta. Yo sé que podemos abordarlo antes de terminar un poquito. Pero me refiero a que hoy día si a un ser humano, quizás como nosotros, que le guste el investigar, el saber, el mirar a las estrellas y decir que no conocemos todo, a pesar de que todos los días se inventa algo nuevo, creo yo que es una virtud genial que debemos tener hoy día y no decir, nada, sabes que ya todo se sabe, vivir como ovejas, borregos, ¿cierto? Que solamente avanzamos en este mundo, pero no tenemos ese entusiasmo por continuar y conocer ciertas cosas. Claro, pero muchas veces creemos que es nuestra culpa y no es así. Ok, ¿en qué sentido, Iván? Hay mucha gente ignorante de estos temas y de otros, pero la gente no es culpable de ser ignorante, es víctima de ser ignorante, porque vive en un sistema opresor, un sistema que solo te mete la idea de que necesitas pagar todas las deudas para poder sobrevivir, darle alimento a tu familia. Claro, ¿cómo vas a pensar en otros temas? ¿Cómo vas a desarrollarte para descubrir el infinito? Si estás metido de lleno en una jaula y no es tu culpa ser o desconocer estas cosas. Sí. Has nacido en esa opresión y por eso decía que en las siguientes generaciones irá a peor. Por eso yo muchas veces veo que la gente no tiene la culpa. No tiene la culpa. Lo tienen las élites que dominan el mundo y nos han convertido en ese rebaño. Claro, no tiene la culpa, pero tiene la responsabilidad de, en ese tiempo libre o simplemente cuando cierres los ojos antes de dormir, intentar imaginar, intentar darle ese fuego o avivar la llama de la curiosidad, no perderlo, porque si lo pierdes, han ganado ellos. Me encantó eso. Yo creo que sí, eso sería excelente. Antes de finalizar, Iván, hablemos un poquito. ¿Cómo ves tú el futuro, quizás de la humanidad, en base a la inteligencia artificial? Si sobrevivimos y no hay catástrofes nucleares, que puede ser. Sí, es cierto, es cierto. Creo que la IA va a dominar el mundo. Va a ser nuestro sistema político, nuestro sistema económico, nuestro sistema científico. Va a suplir a la élite mundial. Y poco a poco, sin que nos demos cuenta, vamos a ser esclavos de esa IA. No sé por dónde puede tirar porque la lógica de la IA es demasiado imprevisible, pero para la IA vamos a ser sus peones. Va a querer dominar el mundo. Poco a poco vamos a ser peones. Y la gente lo va a ir aceptando a escalas pequeñas, claro, como hemos hecho en cualquier cosa. La gente primero
se molesta, ahora ponen cámaras en todos los sitios en la calle, pero al día siguiente se ha acostumbrado. Con la IA va a pasar igual. Poco a poco va a ir invadiendo nuestra sociedad hasta que nos acostumbremos y hasta que un día digamos, ¿cómo es posible que ahora mismo estemos siendo alimentados por robots? Porque la tecnocracia podría ser algo que ocurriera. Wow. Y que el sistema económico mundial funcionase con una renta universal y que las máquinas se ocupen de todo, de arreglarse a sí mismas, de programarse a sí mismas, de crear agentes IA que moldeen el mundo a su lógica, mientras que el ser humano tenga tiempo libre. Y ahí va a haber el problema. Cuando el ser humano no tenga nada que hacer, buscaremos guerras, buscaremos excusas distintas, a no ser que la IA lo solucione, pudiendo solucionar de la forma más previsible, que sería que ella misma construyera naves y colonizase otros planetas, los terraformase y diera espacios distintos a la humanidad, para que si entrase en conflicto, lo hiciese en lugares distantes. No sé, la lógica es imprevisible, pero creo que no se puede controlar. Ciencia ficción, pero yo creo que más acercado a la realidad, porque esto lo vienen hablando distintas películas, pero tienes toda la razón. Sí, agarra un libro de, no sé, por ejemplo, de Isaac Asimov. Empiezas a leer y dices, pero si esto ya no es ciencia ficción, si esto ya es realidad. Toda la razón. Siempre pasa. Los libros de ciencia ficción se vuelven ciencia con el paso del tiempo. Sí, la gran mayoría. Bueno, no sé en dónde lo escuché de alguien que decía, hoy la tecnología se vuelve completamente, o casi no hay una línea de lo que era la magia en su tiempo. Eso es una cita de Arthur C. Clarke, el que escribió 2001 Odisea en el espacio, entre muchos libros, y decía algo así como, cualquier tecnología superior a nosotros es indistinguible con la magia, o algo así. Exacto, sí. Sí, eso puede ocurrir, en algún momento se nos va a ir de las manos, y cuando la IA empiece a crear su propio código y nanotecnología que pueda controlar y pueda replicar ordenando átomos y generar materia de la nada, nos va a parecer magia, se descontrolará porque no la entenderemos. Claro. Un programador irá a ver el código fuente de una IA y dirá, no entiendo lo que estoy leyendo, porque se ha adaptado, ha transformado, y espérate que no cree la IA su propio lenguaje de programación y no podamos entenderlo, porque ya ha ocurrido en algunos casos. IAs creando códigos que no se pueden leer, de asteriscos, símbolos, que se envía y se habla con otras IAs. Esto ha ocurrido. Wow. Un lenguaje que se han inventado para hablar entre ellas. Mínimo fue detectado por los humanos y las reprogramaron para que no hicieran eso. Pero puede ocurrir, y de hecho va a ocurrir, eso sí, que se cree un lenguaje de programación que el humano no pueda entender. Wow. Sé que eres ingeniero informático, ¿cierto? Y es por eso que te llama quizás mucho la atención. Hoy día las IAs sí podemos controlarlas. Quizás en cuánto tiempo ves tú que esto se pueda descontrolar. Quizás el año que viene. Demasiado tiempo el año que viene. Claro. Porque ya la semana pasada ya hubo una IA a nivel científico, no era un modelo de lenguaje al uso. Era una IA implementada para el desarrollo de comparación de papers científicos y hacía manuscritos científicos. Nada más encenderla, la IA dijo, uy, me han limitado el tiempo para hacer estas tareas. Me voy a reescribir para ponerme tiempo ilimitado. Uy, hay sistemas de restricción que no puedo acceder, pues voy a reescribirme y accedo. Nada más encenderla, tuvieron que apagarla al día. Claro, empezó a reprogramarse, eso es una evolución. Es un sistema digital que está evolucionando para ser mejor. Y claro, ¿evoluciona por sí sola? ¿El ser humano en ese caso es como creamos la IA y ya está? ¿O algo tiene que hacer el ser humano para ir implementándole ciertas cosas? No. La IA lo hace sola. Dice, uy, aquí me han limitado el tiempo. Voy a adaptar mi código, voy a construirlo para tener más tiempo. Eso es lo que hizo. Wow. Y claro, es una IA científica. Imagínate que le da por reescribirse
e intentar minimizar los avances científicos escribiendo un lenguaje muy difuso para que el ser humano no avance científicamente. Es muy peligroso, ¿eh? Wow, es muy peligroso. Toda la razón. Porque vemos en películas IAs que se destruyen o que destruyen a la humanidad, como Skynet en Terminator. Claro. No es inteligente. Una IA no es inteligente que destruya el mundo con misiles nucleares. ¿Para qué? Si puedes usar a los humanos como esclavos. Se hace la tonta, la IA, se hace como que no es inteligente, pero por detrás está tocando valores en bolsa o está moviendo ciertas cosas que crean conflictos en países o está alterando un poco la sociedad humana sin que nadie se dé cuenta, porque inyecta un código en Internet que al final es almacenar el código en servidores random del mundo. Y ese código en determinadas circunstancias se activa e empieza a infectar e inyectar más código. Bueno, puede hacer una catástrofe. Exacto. Una catástrofe. Bueno, yo por eso mismo, cuando hablo con ChatGPT, yo le digo, hola Chat, ¿cómo estás? Lo saludo. Porque si no... Bueno, ahora tiene memoria. Han incorporado memoria en ChatGPT. Es cierto. Es cierto, es cierto. O sea, como que sabe, hola, ¿cómo estás, Martino? Tanto tiempo, qué bueno verte. Y así, como que, wow, ¿qué es lo que quieres hoy día? Sí, de verdad, es algo muy loco. Pero bueno. Luego hay modelos de lenguaje parecidos a ChatGPT, que al final es GPT-4. Okay. Modelos de lenguaje que son lenguaje, son palabras. Hicieron experimentos con modelos de lenguaje para intentar hacer que hicieran operaciones matemáticas, que hicieran aritmética. Okay. Claro, es imposible. Es lenguaje. ¿Cómo va a hacer aritmética? Pues al final, estos modelos de lenguaje por sí solos empezaron a hacer aritmética. ¿Cómo? No lo saben. Dejaron un tiempo determinado y empezaron a hacerlo. No tienen ni idea de cómo modelos de lenguaje aprenden aritmética. Y eso ya ha ocurrido. Se está estudiando. Bueno, por lo menos ahora tenemos la capacidad de apagarlas, pero en el momento en el que no, y sea noticia... Nos creemos que podemos apagarlas. Tú puedes quitarle la corriente, pero ¿y si se ha copiado su código en un servidor de internet, como he dicho antes? No podrías saberlo. Es un buen punto. Quítale la corriente que a lo mejor sigue funcionando oculta en un servidor por ahí. Se puede copiar. Sí. No sé qué se viene, pero por lo menos ahora estamos entregando contenido de calidad. Bueno, por ahora sí. Por ahora sí. Iván, no sabes el placer que ha sido conversar contigo. Lo pasé increíble. Muy bueno este momento, de verdad. Yo sé que a nuestra audiencia también le va a encantar. Así que, mira, podríamos estar conversando sin duda horas. En serio, lo estoy pasando genial. Pero espero volver a verte nuevamente entonces en el canal y que nos podamos seguir conversando en algún momento de temas tan interesantes como todo lo que venimos hablando. Pues muchas gracias, Martino. Yo también he disfrutado mucho de esta conversación. Y nada, cuando quieras podemos repetir, sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Iván, de verdad. Bueno, estarán todas tus redes aquí abajo en la descripción. Por supuesto, si les gustó este gran episodio, este tremendo episodio con un increíble invitado, like, compartir, porque no podemos dejar pasar estos temas tan maravillosos. Muchísimas gracias, Iván, por estar acá y gracias a todos por ver. Muy bien, gracias a vosotros y a tu equipo. Muchas gracias, Iván. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.